Amigos, mi nombre es Salomón de la Cruz. Bienvenidos a un programa más de Jarpazo. Recuerden que estamos estudiando Marcos capítulo 13 y en una gráfica que hemos presentado los principales acontecimientos proféticos que Marcos menciona en su capítulo 13, los cuales aparecen desde el versículo 7, aún no es el fin, que es un concepto que hemos ya discutido, principios de dolores, que es la primera parte del periodo de la gran tribulación, así como aquellos días que es donde nosotros nos hemos detenido precisamente para que podamos ir analizando esto. El concepto de aquellos días es un concepto que nos hemos detenido a profundizar porque son días de los que habla el profeta Daniel, y uno de los textos que más hemos querido explicar con detalle, porque a algunos de nuestros oyentes se les complica aprender el tema de las 70 semanas, es precisamente ese tema de Daniel capítulo 9. Y bueno, pues recuerden que en este cuadro que aparece en su pantalla en este momento damos un resumen de las 70 semanas, las cuales en programas anteriores hemos dado ya previas explicaciones. En este cuadro encontramos que hay 4 partes en las que se dividen las 70 semanas, pero son 3 periodos. Entre el segundo periodo y el tercer periodo hay un tiempo que se llama dispensación de la gracia, el cual divide estos periodos. Vamos a ver este resumen rápidamente de las 70 semanas en este cuadro. El primer periodo es de 7 semanas, que tiene prácticamente desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. El segundo periodo es 62 semanas, el cual termina hasta o durante el tiempo de la reconstrucción, pero también culmina con la llegada del Mesías príncipe. Qué interesante que acaba justamente en la entrada triunfal según la cronología. Además, es interesante que ese mismo día de la entrada triunfal, que en la tradición se le conoce como Domingo de Ramos, justamente en ese día el Señor llora como un rabino y va declarando en ese llanto desgarrador precisamente a la Jerusalén. Sobre esa ciudad llora el Señor, dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Si tú conocieres tu día, ese día se estaban cumpliendo 69 semanas de la profecía de Daniel, y es ahí donde se detiene el reloj profético de Dios y comienza el tercer segmento, donde dice dispensación de la gracia, el cual nosotros decimos allá son 2 milenios, porque según de Pedro 3:8, y en el libro de los Salmos capítulo 90 se dice que un día para el Señor son 1000 años y 1000 años como un día. Pero recuerden que Oseas capítulo 5 versículos 15 al 6:2 de Oseas, toda esa parte, que desde luego tiene un sensus plenior aplicado a Cristo, pero también puede tener una aplicación a nosotros los creyentes. Nunca podemos separar las aplicaciones proféticas de las expresiones de los profetas, precisamente del Antiguo Testamento, a la iglesia o a Cristo. Sin embargo, tenemos que ir también a su contexto histórico, y específicamente este pasaje se está refiriendo al pueblo de Israel, y me gustaría que me acompañen a la lectura. Dice: andaré y volveré a mi lugar. Allí está hablando de la encarnación de Cristo. Cuando dice andaré, es de su primera venida sobre esta tierra. Andaré, está hablando de cuando Él puso sus pies sobre esta tierra en su primera venida. Y volveré a mi lugar, está hablando de su ascensión. Hasta, y este término hasta va a poner precisamente la fecha. ¿Cuánto tiempo va a durar hasta que Él regrese de nuevo después de su ascensión? Dice: hasta que reconozcan su pecado, está hablando del pueblo de Israel, y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Está hablando del periodo de angustia de la gran tribulación de aquellos días. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Y aquí está el concepto del hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta después de 2 días. Es decir, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Está hablando precisamente de los inicios prácticamente del tercer milenio, desde la profecía de Oseas, que prácticamente aquí ya hemos visto que ya ha entrado el tercer milenio, y precisamente después de Cristo ya iniciamos el tercer milenio.
es precisamente esos conceptos que dice después de 2 días. Hay otras profecías que se cumplen precisamente en las 70 semanas, pero recuerden que falta un periodo de tiempo después del tiempo de la gracia, que son 2 días, que inicia con el periodo de la crucifixión de Cristo y termina con la ascensión de la iglesia. Vamos a entrar en el último periodo, que es el tercer periodo, una semana más, que es desde la confirmación del pacto que hace el príncipe que ha de venir hasta la segunda venida de Cristo ya en gloria. Y bueno, pues aquí se cumplen muchos elementos interesantes en esta profecía, porque las 70 semanas son interesantes, son importantes. ¿Por qué? Porque aparte de las mencionadas, de los 6 propósitos, aparte de ellos tenemos algunas otras profecías que se cumplen con las 70 semanas. ¿Cuáles son? Profecías de la asolación de los santuarios y el reposo de la tierra. Qué interesante que se menciona ahí los santuarios, porque precisamente se hablan de los 3 templos. El primer templo, que es el templo de Salomón, el cual fue destruido por Nabucodonosor, y luego el segundo templo, el cual reconstruye Zorobabel, pero que de alguna manera remodela Herodes, y que en el 70 fue destruido por los romanos. Y un tercer templo que va a ser un templo futuro. Por eso dice, destruiré sus santuarios. Dice, haré desierta vuestra ciudad. De Levítico 17 muestra que precisamente el capítulo 17 de Levíticos, que el pueblo no puede ofrecer sacrificios fuera del templo. Pero en el capítulo 26 de Levíticos 31 al 35 dice, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, en plural, y no oleré la fragancia de vuestro perfume. Asolaré también la tierra y se pasará por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré en todas las naciones y desvainaré espada en pos vuestro, y vuestra tierra estará asolada y desierta y vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Es decir, todos los 490 años que vivieron en Jerusalén no reposó la tierra, y ahora en los 70 años de cautiverio vino a reposar. Pero también es una profecía hacia el futuro. También se cumplen profecías de la destrucción del templo como castigo por su idolatría, según 2 de Crónicas 7:19 al 22. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os derramaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová en esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos y lo adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído este mal sobre ellos. Entonces estamos hablando de que se trata de Israel y del templo. Vamos a unos comerciales y después regresamos con más sobre las 70 semanas y las profecías que se cumplen en ellas. Amigos, estamos aquí en Jarpazo estudiando algunos conceptos muy importantes de Marcos capítulo 13, de aquellos días. Vemos cómo se relaciona esta profecía con lo que se llama las 70 semanas proféticas de Daniel, de las cuales hay otras profecías que se cumplen aunado con el cumplimiento de estas 70 semanas proféticas. Y una de ellas es el tema del templo, el tema de Israel como nación. Y pues vamos a estar dando unas lecturas que nos van a hablar acerca de las profecías de la dispersión del pueblo de Israel por causa de venerar otros dioses, por ejemplo, a Baal y Astarot de los cananitas, a Moloc de los amonitas, a Quemos de los moabitas y a Tamuz de los fenicios. Por esas razones viene el cumplimiento de la diáspora sobre este pueblo que se menciona en las 70 semanas. Dice así el libro de Deuteronomio 28, 64, 65. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste,
tú ni tus padres, al leño y a la piedra, ni aún entre esas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Ahora, lo que yo quisiera dejar bien en énfasis en estos textos que estamos dando lectura, son textos que hablan del pueblo de Israel. Aunque tengan una aplicación mesiánica o tengan una aplicación para la iglesia hoy, su interpretación gramático, histórico, es primordialmente para el pueblo de Israel. Entonces, no le quitamos las enseñanzas que puedan tener a nuestra vida personal, a una aplicación personal, lo que Dios pueda decir para ti. Sin embargo, no puedes extraerle el verdadero significado, el significado primordial y principal que es aplicado al pueblo de Israel. Por ejemplo, aquí hay unas promesas que se le da a Israel como nación y que también son exclusivamente para esa nación. Y vuelvo a reiterar, tendrán aplicaciones en tu vida personal y también en la iglesia. Claro que sí. Sin embargo, su primordial significado es para el pueblo de Israel. Salmo 147, del 19 al 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otras naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Allí están mencionando precisamente este hecho de que es para el pueblo de Israel. Salmo 105, del 5 al 11. Es necesario compartir estos salmos y estos pasajes porque precisamente a través de ellos vamos entendiendo que hay un plan especial de Dios para Israel. Así como para otras naciones hay plan de parte de Dios y hay mención de ellos en la profecía. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento con Isaac, que son patriarcas del pueblo de Israel. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, es decir, que no puede ser quebrantado, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. No es una expresión para la iglesia, la tierra de Canaán, esta tierra prometida, sino es para Israel. Isaías 11 al 12 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que habló Jehová, alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam y Hamat, y entre las costas del mar. Y se levantará pendón en las naciones, y juntarán los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de todos los 4 confines de la tierra. Esto es para el pueblo de Israel que fue dispersado. La iglesia no fue dispersada en este sentido, sino que es para el pueblo de Israel. Isaías 41, 8 al 9, que son contextos mencionados por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y también en otros pasajes que habla de la dispersión y que se juntará de nuevo a los escogidos. Isaías 41, 8 al 9 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Qué interesante que también Jeremías 31, 35 dice de esta manera: así ha dicho Jehová, que dé el sol para la luz del día, las leyes de la luna, de las estrellas para la luz de la noche, y que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltasen estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Amigos, una de las pruebas de la existencia de Dios es la existencia del pueblo de Israel, el cual es Dios de Israel. Además, una de las cosas que aquí en este último pasaje que leímos se enfatiza es que no puede ser quebrantado las leyes de Dios, así como también no puede quebrantarse la existencia del pueblo de Israel. ¿Qué les parece otro pasaje más? Zacarías, y con este profeta vamos a ir terminando. Zacarías 12, 3 al 6. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada entre todos los pueblos. Los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
Y en aquel día, dice Jehová, aquel día, recuerden que aquel día es un concepto escatológico. Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Sobre la casa de Judá abriré sus ojos y a todos los caballos de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día, guarden el concepto profético, aquel día, pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Que el énfasis que Dios da en esta profecía es que Jerusalén será habitada nuevamente en Jerusalén. Solamente si Dios no es Dios, Jerusalén no va a ser habitada en Jerusalén. Y ahí el énfasis es en Jerusalén. Está hablando del lugar precisamente que es dejado de Dios para su pueblo. Acompáñame a unos anuncios y regresamos con más aquí en Jarpazo. Amigos, recuerden que estamos aquí en Jarpazo. Qué bueno que nos están siguiendo, y a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y a través de televisión abierta, que Dios los bendiga. Estamos aquí haciendo estudios sobre las 70 semanas. ¿Cuántas profecías se cumplen en las 70 semanas? Son muchísimas, y hemos dado algunos pasajes. Terminamos en nuestro segmento anterior con un pasaje del profeta Zacarías que me gustaría de nuevo mencionar, porque estamos hablando del pueblo de Israel, la importancia de este pueblo de Israel como nación, porque hay profecías para ellos. Recuerden que la iglesia está en el programa también, en el corazón de Dios. Tanto Israel como la iglesia es pueblo de Dios. Ambos son el pueblo de Dios, y no podemos decir que uno no es pueblo de Dios, porque al momento de decir que no es pueblo de Dios, entonces caemos en infracciones de la palabra del Señor. Y cuando estamos hablando de pueblo de Dios, significa que hay un Israel espiritual dentro del Israel natural, y que también en la iglesia existe gente en el reino de Dios, que inclusive en la iglesia que tienen nombre de iglesia, pero que no son la iglesia, necesitan tener el corazón. El requisito entonces es tanto para Israel como para la iglesia, necesitan tener el corazón espiritual unido a Dios, unido a Cristo a través de la fe. Pero para aquellos que son el pueblo de Israel, realmente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel como tal, son estas palabras. Zacarías 14, 16 al 17 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, está hablando del periodo final, la parte final de la tribulación, cuando surge Armagedón, dice, subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, esto es el milenio, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, nos vendrá sobre ellos lluvia. Está hablando del énfasis que tiene la nación de Israel y que va a tener todavía en el futuro. Bueno, esto es interesante. Vamos a trasladarnos pues a la última semana de Daniel, y precisamente antes del cumplimiento de la última semana se encuentra el versículo 26, Daniel 9, 26, dice así, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Recuerden que con la entrada triunfal, que justamente va cazando en ese día de la semana, que le conocen como la Semana Santa, la Semana Mayor en la tradición, pero que es la semana de la Pascua, y a través de la Pascua se va fechando ese espacio de tiempo. Y qué interesante es que se menciona justamente que el primer día de esa semana, que es el domingo, que se detiene el reloj profético de Dios con la entrada de Cristo en Jerusalén, en el que se cumple uno de los ensayos, que es el ensayo del Salmo 24, cuando Él entra a Jerusalén y es aclamado como el Mesías príncipe. Qué interesante, porque es una de las etapas del ministerio del Señor Jesucristo cuando entra como Mesías príncipe. En el 9:26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Y allí la cronología muestra que es después del segundo periodo, es decir, de la semana 69, porque es 7 y 62. Después del segundo periodo se quitará la vida al Mesías, pero no dice que en el tercer periodo, sino después
de las 62 semanas o del segundo periodo. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí el concepto interesante que es el Mesías príncipe, que es Nahid, que será cortado sin nada. Es decir, el concepto cuando dice mas no por sí significa mas no tendrá nada. Y aquí el concepto de no tendrá nada, es decir, que siendo el rey, no tendrá lo que es propio de él. ¿Y cuál es lo propio de él? El reino, es decir, que va a morir y no en ese momento va a obtener el reino, sino que va a ascender para recibir reino y regresar a establecer su reino. Entonces no se cumplen todos los 6 propósitos. Eso es lo que significa mas no por sí. Aunado también en que puede significar que no para él mismo muere, sino muere por el pecado de su pueblo. Pero el concepto aquí es y no tendrá nada, significa que será cortado sin haber adquirido el reino. Es decir, que ahí están mostrando que todavía va a tener un espacio para que se cumpla la última semana que falta. Entonces, aquí dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Aquí se menciona o se distingue entre el pueblo y un príncipe que ha de venir. El pueblo que destruyó la ciudad y el santuario en el año 70 es el pueblo romano. Y el príncipe ha de venir identifica claramente la nacionalidad del príncipe que ha de venir, porque el pueblo romano en el año 70 destruye la ciudad y el santuario, pero el príncipe todavía ha de venir. Entonces se menciona la ciudad y el santuario. Quiere decir que Jerusalén y el santuario van a ocupar un lugar central en la profecía y marcan una cronología interesante de tiempo. Por eso hay que estar atento al santuario. Y por eso es que al tiempo del fin marca la importancia del templo. Además de la profecía de lo que se llama la vaca roja. ¿Por qué? Porque la inauguración del templo concuerda con la vaca roja, al igual que en los tiempos de Zorobabel, cuando se inauguró el templo, se sacrificó la vaca roja. Interesante porque según los eruditos, según dicen que ha habido 7 vacas rojas, de ahí difieren los eruditos, pero dicen que en este momento precisamente ya hay una vaca roja que nació en 2004 en Massachusetts, en un territorio o en una granja de un judío. Entonces, qué interesante que aquí se menciona este concepto de el templo. Así que es algo que está marcando que estamos en tiempos proféticos, en tiempos del fin. Y también se presenta el fin de ese pueblo. Dice, su fin será con inundación. Posiblemente se refiere a todas las muertes que hubo en el año 70 con la sangre, pero tal vez igual se refiere a un evento todavía escatológico por venir. Y él habla del fin de las guerras. Otra vez se menciona el término fin, 2 veces se menciona el término fin, y aquí el fin de las guerras significa que la guerra que comenzó, la invasión que comenzó en el año 70 sobre Jerusalén, iba a ser un continuo, iba a ser una constante, que no iba a terminar con ningún tratado de paz hasta que llegue el fin de las guerras, que es precisamente en Armagedón. Habla de una constante devastaciones que iba a tener Jerusalén durante estos 2 milenios, según lo estamos contemplando. Precisamente Roma se iba a convertir en el imperio bizantino después de tener control, invadir Jerusalén, y que caería en el 638. Posteriormente iba a resurgir el imperio de los musulmanes con Mahoma, quienes invadirían precisamente Jerusalén, y el Islam levantaría en 688 la roca o el templo de la cúpula de la roca. Bueno, de esto vamos a continuar hablando en nuestro próximo programa, así que no se despeguen, no se lo pierden, porque vamos a continuar mencionando lo que pasa en la última semana de Daniel 9:27. No se lo pierdan, mis amigos. Dios los bendiga. Su amigo Salomón de la Cruz.